Dios le bendiga. Les saludo bajo la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todas aquellas personas que están viendo esta transmisión, esperando que sea de bendición. En este día voy a hablar acerca de los dos testigos, esperando que Dios pueda traer la revelación y que podamos explicar esto, donde hay mucha polémica y solo Dios sabe. Entonces voy a tratar de explicar lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha traído. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Leo la palabra de Dios bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad, que está en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, y te pido, Padre amado, Señor, que a través de tu Santo Espíritu
pueda traer la revelación de la palabra que es Cristo, Señor. Oh Dios mío, tu palabra dice que el Espíritu Santo ha de glorificar a Jesucristo, que es la palabra. Señor, tú conoces todas las cosas, Señor, lo que ha de venir, lo que ha de suceder, Señor. Yo te pido, Padre amado, Señor, que todo lo que se quiera levantar en contra de esta enseñanza, Señor, sea cancelado, anulado y derribado en el nombre de Jesús. Dios mío, que esta palabra, Señor, nos ayude a entender muchas cosas. Te doy gracias, mi Dios, porque sé que la palabra es buena semilla. Y que lo que están escuchando a través de esta transmisión son buena tierra, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se han escuchado muchas cosas acerca de los dos testigos. Muchos dicen que es Elías, que es Moisés. Otros dicen que es Enoc, porque Enoc y Elías no vieron muerte física. Fueron transformados, fueron traspuestos. Y Moisés, porque hay una señal que habla aquí de que pueden convertir las aguas en sangre. Entonces son las razones por las que piensan que es Elías y Moisés. Y yo quiero decirle que humanamente no puede ser Elías ni Moisés, pero espiritualmente sí. Y es lo que quiero explicar en este día. A la luz de la palabra, usted tiene el deber de ir a Dios, pedir al Padre y pedir confirmación de lo que vamos a hablar en este tema. Entonces, ¿por qué dicen que es Elías y Moisés? Porque en Apocalipsis 11:6 dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y encontramos allá en Primera de Reyes capítulo 17 que Elías oró para que no lloviese, y no llovió, según lo declara Santiago 5:17, por 3 años y medio. 3 años y medio no llovió. Y si vemos este caso, 3 años y medio es el tiempo que estarán los dos testigos haciendo su labor, su trabajo en la tierra. ¿Por qué dice que es Moisés? Porque allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 7 y en el versículo 17 encontramos que dice: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y herederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre su arroyo y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces, como ahí dice en Apocalipsis 11, que tienen el poder para cerrar los cielos, ¿verdad?, para que no llueva, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Entonces vemos estas dos grandes señales. Una la hizo Moisés y la otra la hizo Elías. Entonces, por esa razón, la gente piensa que Elías y Moisés
vendrán otra vez. Y es cierto, van a venir, pero en espíritu. Y van a reposar en dos creyentes. El espíritu de Moisés, el espíritu de Elías, van a venir y van a reposar. Voy a explicar eso por la palabra. Voy a ir hablando acerca de por qué no puede ser humanamente Moisés, ni Elías, ni Enoc. La palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, y en su versículo 27, dice: está establecido, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, si el hombre está establecido que va a morir una sola vez, y después del juicio, Moisés ya murió una vez. No puede morir dos veces. Vamos al libro de Deuteronomio 34. Dice el versículo 1: subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le digo Jehová: esta es la tierra que te juré, que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor. Entonces, si yo voy a la palabra y Dios no puede contradecir su palabra, en hebreo dice: y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Humanamente Moisés no puede regresar, espiritualmente sí puede, porque Dios es el Dios de los espíritus. Vamos a hablar ahora de Elías. Sabemos que Elías fue llevado en un torbellino. Se lo llevó Dios en un torbellino, y lo dice Segunda de Reyes, en el capítulo 2. Dice la palabra ahí: cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Segunda de Reyes 2:9. Antes que yo sea quitado de ti. Y digo a Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido. Si vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. O sea, Dios traspuso, transformó el cuerpo de Elías, y Elías se lo llevó Dios. Lo mismo pasó con Enoc, también fue traspuesto. Enoc caminó con Dios. Enoc fue un profeta de Dios.
Y Enoc, Dios se lo llevó como se llevó a Elías. Se lo llevó, fue y caminó con Dios. Entonces, estos dos personajes, Enoc y Elías, para llegar al cielo, tuvieron que ser transformados en cuerpos celestiales. Primera de Corintios, dice la palabra, capítulo 15, en su versículo 50, habla la palabra ahí de que la carne y la sangre no pueden heredar. Dice aquí, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces dice, aquí yo digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiero decir entonces que para que Elías y Enoc subieran a la presencia de Dios, tenían que ser transformados. Y Dios le transformó el cuerpo terrenal en un cuerpo celestial. 1 Corintios 15, versículo 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra de lo terrenal. Entonces, para que Enoc y Elías llegaran a la presencia de Dios, ellos tuvieron que ser transformados. De esa forma, Dios se lleva a Enoc, se lleva a Elías. Entonces, como ya el cuerpo fue transformado, humanamente no pueden regresar. Espiritualmente sí. Dios es el Dios de los espíritus. Gloria a Dios. Vamos a ir a Juan 4, 24. Libro de Juan o San Juan 4, 24. Dice que Dios es espíritu. Y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Es necesario. Voy al número 27, 16, donde dice que Dios es el Dios de los espíritus. Gloria a Dios. Número 27, versículo 16. Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre toda congregación. Dios es el Dios de los espíritus. Entonces, el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés vendrán, regresarán. ¿Pero dónde van a regresar? Van a regresar en el cuerpo de dos creyentes. En el cuerpo de dos creyentes. Hay una palabra que declaró el Señor a través de Jacob y se la dio a Efraín. Y yo quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 48. Ahí vamos a encontrar la palabra que Dios le da a Efraín. Gloria a Dios. Génesis 48, 14. Entonces Israel
extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así su mano adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José, diciendo: el Dios de cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. He aquí una declaración que Dios da a través de Jacob, diciendo que Efraín sería multitud de naciones. Sin embargo, en Manasés no está esa promesa, sino que sería una nación grande. Pero hasta ahí. Yo quiero que usted preste atención, porque de la ascendencia de Efraín, recordemos que José se casó con un egipcio. Tuvo dos hijos, a Manasés y Efraín. Ahí viene la bendición de Jacob sobre Efraín, que siendo el menor, recibió la bendición como de un primogénito. Y Dios le dice a través de Jacob que sería multitud de naciones. Hermano, por revelación del Espíritu, el Señor nos ha dicho que muchos países, por la mayoría de los países, sobre todo los países de Latinoamérica, América del Norte, América Central, de Efraín. Yo voy a ir a Apocalipsis capítulo 7. Y el versículo 5 dice, aquí habla de los 144,000. Pero quiero que pongan atención que aquí no se menciona Efraín, pero se menciona Manasés. Dice: de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. No aparece Efraín. La palabra que le dio Dios a través de Jacob es que Efraín sería muchas naciones.
Y aunque muchas personas no lo crean, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, Costa Rica, todos estos países latinoamericanos pertenecen a Efraín. Es ahí la importancia cuando Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas, pero da también una palabra. Porque él vino a predicarle a quién? A Israel. Primeramente, a los suyos vino primero. Por eso le dice allá a la mujer sirofenicia: no está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. O sea, primero estaban los hijos, que era Israel, y los perrillos, que eran los extranjeros, los gentiles, venían después. Y Jesucristo lo dice en su palabra. Usted va al libro de San Juan, en el capítulo 10, versículo 16, y encuentra que Jesús hace una declaración importante ahí, de que habían otras ovejas de otro redil. San Juan 10, 16 dice: también tengo otra de este redil, aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué está diciendo el Señor? Tengo que ir a buscar a los gentiles, a la descendencia de Efraín, porque la promesa la dio Dios a través de Jacob. Quizá para muchos esto es una locura. Yo estoy hablando por revelación del Espíritu. Por eso le digo: vaya al Señor, ore a Dios, pídale confirmación al Señor. Por esa razón Jesucristo, ¿verdad?, está hoy en día salvando a los gentiles. Y aunque hay muchos israelitas que se han convertido a Cristo, pero la mayoría de los israelitas están dando al Mesías. Entonces fue una promesa que dio Dios. ¿Por qué saco esto en el tema? Porque, hermano, Israel siempre tuvo dos testigos, pero le llegó el turno a la iglesia. En el tiempo antiguo hubieron dos testigos, han habido muchos testigos, y la Biblia habla también de eso, que hay que tener testigos. Gloria a Dios. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18, versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Vamos a Corintios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 13. Segunda de Corintios 13. Gloria a Dios. Dice Pablo aquí: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Siempre Dios ha hablado de 2 o 3 testigos. Y aquí Dios está hablando que vendrán 2 testigos. Y han venido 2 testigos durante la historia. Mire, hermano, antes de que viniera el juicio sobre la tierra por el diluvio, Dios tuvo 2 testigos. Enoc, Dios le reveló lo que estaba aconteciendo.
Pero a Noé le dio la predicación de la palabra. ¿Y por cuánto tiempo predicó Noé? No lo sabemos. Hay gente que dice que Noé predicó 120 años. Eso es mentira. La gente se confunde. ¿Por qué se confunde la gente? La gente se va a Génesis, al capítulo 6, y lee ahí, en el versículo 3, donde dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas será su día 120 años. Está hablando que los días del hombre serían 120 años. No está hablando que no es. Ahora, le voy a dar dos citas bíblicas y voy a continuar con el tema, pero para que usted salga un poquito de la duda. Gloria a Dios. Si usted va al capítulo 5 de Génesis, va a encontrar que Enoc tenía 500 años cuando comenzó el trabajo. Génesis capítulo 5, versículo 32. Dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Tenía 500 años cuando no engendró a estos hijos. Que pasaron algunos años, 20, 15, no sabemos cuántos pudieron haber pasado. Pero aquí dice que tenía 500 años Noé cuando engendró a sus hijos. Si voy al capítulo 7, en el versículo 6, dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Entonces, si Noé, sus hijos comenzó a los 500 años con los hijos, y el diluvio cayó a los 600, de 100 años. Entonces no podemos decir que Noé predicó 120 años porque estamos mintiendo. Ahora de repente predicó 80 años, 90, 70, no lo sabemos. Solo Dios lo sabe, porque no sabemos qué tiempo estuvo Noé predicando después del nacimiento. Si fue a los 500, no hay un registro. Pero para hacer un poquito, decir, bueno, entonces entre 100 y 80 años predicó Noé. Pero no puedo. Canciones han sacado diciendo 120 años predicó Noé. Es mentira, hermano. No podemos seguir en la mentira. La mentira es del diablo. No es el tema de hoy, pero es que llegó aquí, Dios lo trajo y lo voy a sacar. Entonces, está eso ahí. Pero vieron dos testigos. Enoc, Dios trajo la revelación y le mostró todo lo que estaba aconteciendo. ¿Y por qué nacieron los gigantes? Dios le mostró eso a Enoc. Entonces, tuvimos dos testigos antes del juicio. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios envió dos testigos. Dos mensajeros de Dios fueron a Sodoma y Gomorra antes de que cayera el juicio. Cuando Dios iba a libertar a su pueblo, antes de que cayera el juicio sobre Egipto, Dios envió dos testigos. Envió a Moisés y a Aarón. Dos testigos fueron a enfrentarse al faraón para libertar a un pueblo. ¿Por qué yo les digo esto en esta hora? Porque mucha gente dice que los dos testigos que aparecen en Apocalipsis van a trabajar después del arrebatamiento. ¿Y qué van a hacer después del arrebatamiento los dos testigos? Los dos testigos ya están. Y están por comenzar el trabajo. Puede que comiencen el año que viene, dentro de año y medio, a finales de año, no lo sé. Dios lo sabe, porque el que sabe todo es Dios. Pero con todo lo que está aconteciendo, estoy seguro que el trabajo de los testigos más pronto va a salir. Y el
problema es que estos dos profetas van a anunciar la palabra y no le van a creer porque lo hicieron con Cristo. Y por esa razón los van a matar. ¿Sabe quién mató a Cristo? Los que tenían conocimiento de la palabra. Los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Tenían la palabra. Y cuando Cristo comenzó a hablarle y a hacer sanidad de los sábados, ellos no entendieron que Jesucristo es el sábado. Ellos no entendieron que Jesucristo es el descanso eterno. Ellos no entendieron que Jesucristo era la ley. Y por eso lo juzgaron, lo condenaron y lo mataron. Y cuando estos testigos salgan a hacer el trabajo, tampoco le van a creer. Porque se va a repetir la historia. A Moisés, por muchas señales y prodigios que hizo, no le creyeron. Prodigio. Y lo mataron. Lo tuvieron como falso. Y los otros testigos que vienen, va a suceder lo mismo. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Porque la Biblia dice que los entendidos entenderán. Pero ¿cuándo se darán cuenta? Cuando los maten y resuciten. Como pasó con Cristo. ¡Wow! Era el Hijo de Dios. Porque ahí reaccionaron. Se dieron cuenta. Los entendidos entenderán, dice la palabra. Entonces, ¿cómo va a ser esto, hermano? Escuche y vaya a Dios. El ser humano es un cuerpo y en el cuerpo del ser humano está diseñado para que vengan los espíritus a vivir. Pero los espíritus de Dios, no los espíritus del diablo. Porque en este tiempo mucha gente ha metido espíritus aún siendo cristianos, y dejamos que los espíritus diabólicos nos perturben. El chisme es un espíritu diabólico. La murmuración, la crítica, la contienda, el pleito, la disensión, la fornicación, el adulterio, la envidia, son espíritus diabólicos. Y sin embargo, a veces muchos cristianos nos dejamos usar en un momento dado y después, Señor, perdóname, y Dios nos perdona. Pero en un segundo, en un minuto o hasta en una hora le prestamos la lengua, el pensamiento al enemigo, y él no pierde tiempo. Hermano, ¿cuántos espíritus moraron en Cristo? Si voy a la palabra, en Cristo reposaron 7 espíritus y el Espíritu de Cristo. Vamos a ir al libro capítulo 11. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Está hablando de Cristo. ¿Qué va a reposar sobre él? El Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre estuvo con Cristo para ayudarlo, para guiarlo, para alejarlo del pecado. Espíritu de sabiduría, la palabra. Espíritu de inteligencia, la revelación. Espíritu de consejo, para poder guiar a la gente. Espíritu de poder. ¿Para qué? Para poder echar fuera los demonios y sanar a la gente. Espíritu de... ¿verdad? ¿El espíritu de qué? Para dar enseñanza y para conocer y discernir a la persona. Y el espíritu de temor de Jehová para abstenerse de pecar.
Estos 7 espíritus que están aquí estuvieron en Cristo. Y si estuvieron en Cristo, yo también los puedo tener. Usted también los puede tener. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Y cada creyente que viene a Cristo forma parte del cuerpo de Cristo. Y si usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces estos 7 espíritus que estuvieron en la cabeza también van a ocupar el cuerpo. Por eso es que hay que pedir al Señor que nos dé espíritu de sabiduría, que active el espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de poder, el espíritu de consejo, el espíritu de inteligencia, el espíritu de temor, que lo active en nosotros. Pues si tuviéramos espíritu de temor de Jehová, nos abstuviéramos de pecar, nos estuviéramos en pleito, en contienda, en disensión, nos abstuviéramos, fuéramos pacificadores. Entonces, estos 7 espíritus moraron en la vida de Cristo. Cuando hablé de las 2 porciones, ¿verdad?, es porque debo tener el Espíritu de Cristo y debo tener el Espíritu Santo. Debo tener el carácter de Cristo y el fruto del Espíritu. Una doble porción. Debo tener la sabiduría y debo tener la inteligencia. La sabiduría es la palabra, la revelación. La sabiduría es Cristo y la revelación es el Espíritu Santo. Todo lo da el Espíritu. Nosotros estamos acostumbrados a ver las cosas terrenales, literales. Pero hay que pedirle a Dios que nos lleve y nos muestre lo espiritual. ¿Sabe qué le decía Cristo a Nicodemo? Si usted va al libro de San Juan capítulo 3, dice, si te enseño las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo será si te explico lo celestial? Tremendo. Es tremendo cómo el Señor le explica ahí a Nicodemo. Entonces es necesario nosotros, hermanos, aquí dice, ver, si os he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creeréis si os dijere lo celestial? Hermano, el mundo espiritual es más real que el físico. Voy a ir a 1 Corintios. 1 Corintios 2. Y ahí le voy a enseñar que Cristo es la sabiduría, la palabra. Dice, sin embargo, 1 Corintios 2:6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Está hablando de la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, que es la palabra, que es Cristo. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Qué quiere decir? Que si la gente hubiese conocido que Cristo era la palabra viviente, que Cristo era la ley viviente, era la sabiduría viviente, no lo matan. Pero aplicar la sabiduría no es el carpintero, no es el hijo de José el carpintero. Nunca fueron a pedir a Dios para que le mostrara lo espiritual. Versículo 9. Antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso es que cuando el creyente, el cristiano, el discípulo se conecta en el Espíritu y se va al mundo espiritual, Dios va a revelar las cosas. Entonces dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas, que no las entendemos porque las vemos literal, no las vemos espiritual. Por eso es que a veces no crecemos. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Vamos a Romanos. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 8, Dios nos da la palabra ahí de que tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Romanos 8. Aquí está. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Allá en 1 de Pedro, capítulo 1, y en su versículo 9 y 10 en adelante dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dijeron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Hermanos, si vamos a la palabra, Juan el Bautista estaba el Espíritu Santo y estaba el espíritu de Elías en Juan el Bautista. El espíritu de Elías reposó en Eliseo. Lo hizo Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 15. También reposó el espíritu de Elías, reposó en Juan el Bautista. Y es una palabra que declara el Señor en Malaquías, en el capítulo 4. Dice aquí el versículo 5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Quién iba a venir? El espíritu de Elías. El espíritu de Elías ya había reposado en Eliseo. Ahora iba a reposar en la vida de Juan el Bautista. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída.
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y se cumple la palabra de la profecía que está en Malaquía, que el espíritu de Elías iba a venir sobre Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista estaba el espíritu de Juan el Bautista, el Espíritu Santo, el espíritu de Elías. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos la arrebatan. Porque todos los profetas hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces el espíritu de Elías, ¿dónde reposó? En Juan el Bautista. ¿Dónde reposó? En Pedro. El espíritu de Elías y de Moisés, que es lo que la gente dice que va a como los dos testigos. Vamos al libro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11. Ahí Moisés le pide que lo mate a tiempo. Dice el versículo 14, lo voy a leer del 14. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Está diciendo Moisés que a Dios que le quite la vida por la carga del pueblo que tenía. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios es el Dios de los espíritus. ¿Qué hizo Dios, hermano? Viendo la carga que tenía Moisés, dice que del espíritu de Moisés le repartió a 70. Moisés era manso y humilde. Entonces del espíritu de Moisés Dios tomó para ponerlo en orden, para ayudar a Moisés con la carga. Suena una locura, pero Él es Dios. Dios hace como Él quiere. Por eso le digo que humanamente Moisés y Elías no van a venir. Van a venir espiritualmente en la vida de dos creyentes de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué de la iglesia, hermano? Les expliqué a ustedes la promesa a Efraín. Israel siempre ha tenido dos testigos, pero la Biblia dice: a los suyos vino
los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron de Dios. Entonces el turno de Israel ya pasó. Le toca el turno a la iglesia. Vamos al libro de Romanos, capítulo 11, versículo 17. Dice pues, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y se está refiriendo a Israel. Israel son las ramas naturales del olivo que es Cristo, pero fueron desgajadas porque ellos rechazaron a Cristo. Entonces dice, si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Quiere decir que Israel fue y la iglesia fue injertada. Somos olivos silvestres, injertos en el olivo principal que es Cristo. Hay algo importante que menciona aquí. Dice, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué está diciendo? Que la persona, el hecho de tener a Cristo, no se puede jactar, no se puede enaltecer, no se puede vanagloriar, porque estamos injertos en el olivo. Entonces, dos olivos que están injertos, o dos olivos silvestres que están injertos en el olivo principal que es Cristo, serán los dos testigos. La revelación y la palabra, o la palabra y la revelación. Dos estarán injertos en el olivo. Jesucristo los presenta. Vamos al libro de Mateo, capítulo 17. Ahí, en la transfiguración, Dios está mostrando los dos testigos y hace un anuncio importante. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Habla de 6 días porque van 6 generaciones, aproximadamente 6.000 años, aproximadamente. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y su vestido se hicieron blanco como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías, que vendrán sobre los dos testigos. Dice, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió,
Y he aquí una voz desde: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Vea la importancia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y le dijo: levantaos. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dice: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Está hablando en tiempo futuro. Mas os digo que Elías ya vino. Está hablando en tiempo pasado. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan. Entonces vean, aquí en la transfiguración Dios muestra al espíritu de Moisés y al espíritu de Elías. Moisés, prototipo de Cristo. Elías representa a Cristo. ¿Y qué dicen los discípulos? Le hacen la pregunta: ¿por qué tiene que venir Elías primero? Y Cristo le dice: en tiempo futuro, a la verdad vendrá Elías. O sea, vendrá el espíritu de Elías y estará en uno de los dos testigos. Y después dice: pero le digo que ya vino. ¿Porque vino dónde? En Juan el Bautista. Dios es el Dios de los espíritus. Entonces la palabra es clara, hermano. Los espíritus de Dios van a reposar en la vida de dos creyentes, de dos olivos silvestres injertos en el olivo principal, que es Cristo. Pero hay cosas importantes que declara la palabra. Tienen que estar en la presencia de Jehová. Tienen que estar ahí buscando de Dios. Es la palabra en este día. Vaya a Dios, consulte a Dios. Si quieres saber quiénes son los testigos, vaya a Jeremías 33:3. Ahí lo dice: clama a mí, yo te responderé. Pero solo le puedo decir por revelación de que los dos testigos trabajarán antes del arrebatamiento, no después. Trabajarán. Aunque la gente no lo crea, antes que vinieran todos los juicios, Dios envió dos testigos. Se los voy a recordar. Antes del juicio del diluvio, vinieron en la revelación. Y vino Noé con la palabra. Cuando fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, Dios mandó dos ángeles, dos testigos. ¿Y qué fueron? ¿Verdad? Fueron allá a ayudar y a su familia antes que cayera el juicio. Cuando Dios fue a sacar a Egipto de Egipto, Dios mandó dos testigos, a Moisés y a Aarón. Y Dios traerá los dos testigos en este tiempo. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Ore al Señor. Solo le puedo decir que trabajarán antes del arrebatamiento
y no después. Y le repito, la gente no los va a conocer porque la gente no reconoció y lo mataron. Por esa razón los van a matar. Pero cuando se levantará contra ellos, es que espíritus demoníacos se van a meter en la vida de las personas para matar a los testigos, como se metieron los espíritus diabólicos en aquella gente que proclamó a Cristo primero rey de los judíos y después dijeron, mátenlo, crucifíquenlo. ¿Qué se metieron en la gente? Demonios de falsedad para acusar a Cristo de falso profeta. Los demonios entraron en la gente, la misma gente que Cristo alimentó, que Cristo enseñó, que Cristo sanó, que Cristo libertó. Los mismos que se dejaron por los demonios para acusarlo. Se repetirá la historia y la gente no lo va a saber, sino cuando resuciten los dos testigos, como pasó con Cristo. Resucitó Cristo, ¡ay! Era el Hijo de Dios. Dios nos ayude, hermano, porque Daniel da una palabra y dice, los entendidos entenderán, porque solo Dios sabe lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Dios es Dios, soberano, omnipotente, justo, fiel. Es la palabra en este día. Dios los bendiga, Dios los ayude. Vayan al Padre, clamen al Padre para que su Santo Espíritu pueda guiarles a través de la palabra y pueda confirmar las cosas. Como siempre le digo, la verdad absoluta la tiene Dios, no la tiene el hombre. El hombre puede decir lo que quiera, pero Dios siempre tiene la última palabra. Dios les bendiga a todos, Dios los cuide, Dios los proteja y nos vemos en la próxima transmisión, si Dios lo permite.